Qué cool. Sí, ha Bueno, sido... yo estoy súper emocionado de hablar contigo porque desde hace unos meses que te escribí, incluso recuerdo, estaba en India y, Ujú. y me encantaba leer tu contenido porque pues allá era justo una etapa donde estaba viviendo de puro pan. O sea, estaba Wow. comiendo pan de desayuno, almuerzo y cena y, y sintiendo ciertas cosas y viendo tu contenido. Yo dije, wow, Maru sabe lo que está hablando. Y ahí fue que te escribí en ese tiempo y he seguido tu contenido todo este tiempo y he seguido experimentando con la nutrición. Definitivamente que justo ayer estaba hablando con un amigo que me dice como que tú tienes la práctica espiritual, tienes la confianza de hablar en público, tienes todas estas cosas y siento que la nutrición es como esa cosita que todavía como que falta y eso también lo siento yo, siento que si yo pudiese pulir la nutrición un poquito más, es como uno, uno no necesita hacer estos grandes cambios revolucionarios en Ujú. su vida muchas veces, sino solo es hacer pequeños cambios que a la larga crean un impacto increíble. Así Estamos que totalmente de acuerdo en eso. No, no es cambiar radicalmente ni tomar decisiones o posiciones extremas, a menos que sean necesarias. sí. Pero la idea es un poco hacerlo antes de que llegue ese momento en el que no hay marcha atrás, o cambias, porque, porque la salud te pasó una factura muy alta y tienes que Mm, hacerlo. La mayoría de las personas lo hacen así, hasta que ven aparecer una cantidad de síntomas o un diagnóstico, es que toman conciencia de los cambios que tienen que hacer en su alimentación. Y es algo que se puede prevenir, que se puede hacer progresivamente, que se puede hacer así como tú, oye, hay algo que está mal aquí, no me estoy sintiendo bien, déjame revisar, oír tu cuerpo e ir haciendo los ajustes. Oye, pero yo como que me siento mejor cuando como proteína animal y vegetales, oye, como que me va mejor solo vegetales y tubérculos, ¿sabes? Ir experimentando, volverte tu propio investigador, conocer tu cuerpo e ir tomando decisiones en salud. ujú. Es la mejor forma de prevenir o de sanar, inclusive, hacerlo en salud. Sí, es lo que me gusta de tu abordamiento al tema, que es como haz las pruebas, experimenta Uh tú, -huh. mira a ver qué es lo que te causa inflamación, etcétera. Antes de entrar en, digamos, el plato fuerte de lo que quisiera hablar contigo, me gusta comenzar los episodios con un poquito de storytelling. Y justo ayer estaba viendo el video que compartiste y tengo entendido que tú entraste en esto a raíz de una enfermedad inmunológica. ¿Es correcto? Si Sí, es puedes así. ilustrar un poquito cómo fue ese proceso. Sí, mira, a mí me encanta contarlo para ponerlo de ejemplo y para motivar a otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares. Y es que hace 7 años me hicieron un diagnóstico, espondilitis anquilosante, es un tipo de artritis que es muy degenerativa de la columna, de los sacroilíacos, sobre todo de la columna a nivel lumbar sacroilíaca, caderas y rodillas, o sea, ataca las articulaciones más grandes. Ella no es tan degenerativa como es la artritis reumatoidea en deformar manos, en deformar dedos, en causar daños en pequeñas articulaciones, sino en las más grandes. Entonces, el dolor y la inflamación asociada a esa enfermedad es muy grande también. Entonces, en el momento en el que me hacen ese diagnóstico, de verdad en el momento que yo voy con ese primer reumatólogo que me dice, esto es una enfermedad inmunológica, incurable, degenerativa, progresiva, y si no te tomas los medicamentos, eventualmente la columna se puede llegar a soldar, y si la columna se suelda, dejas de caminar. Ya yo practicaba yoga y fue muy frustrante para mí porque ya yo tengo en total unos 20 años practicando yoga, o sea, ya tendría 11, 12 años, 13 años practicando yoga en ese momento. Podía hacer muchas posturas con soltura y caerme de un guerrero uno por el dolor que tenía en las rodillas y en el tobillo, fue así como que la gota que derramó el vaso. Y yo dije,
o sea, yo no quiero dejar de practicar, o sea, me frustró demasiado, o sea, ¿sabes lo que es caerte de un guerrero uno del dolor en el tobillo? Y decido acompañar el diagnóstico, decido con ayuda inclusive de mi maestro, me dice, tienes que aceptarlo, tienes que tomar los medicamentos, tienes que buscar salir de la crisis, pero hay, y él me da el contacto de una persona, un médico internista que llevaba toda la parte además de medicina holística y alternativa. Y empezamos a hacer cambios en mi alimentación, empezamos a hacer algunas terapias detox, drenaje linfático y una cantidad de cosas que me ayudaron a desinflamarme y a acompañar mi diagnóstico, aceptarlo, aceptar los medicamentos y acompañarlo de esta manera me hicieron poner los síntomas en remisión, tal vez mucho antes de lo que se esperaba mi reumatólogo. Entonces, ha sido todo un camino de aprendizaje y de conocer mi cuerpo y de entender que habían alimentos que aunque eran muy naturales, a mí me caían mal y que aunque el pan fuese integral, yo me inflamaba y cuando yo tenía dolor de estómago, inmediato había dolor de rodilla o dolor de manos o, o más rigidez al levantarme en la mañana, porque cuando tienes este tipo de condiciones te levantas en la mañana con mucho entumecimiento y con mucha rigidez en todas las articulaciones. Entonces era así como que, oye, pero cuando yo como pan, cuando yo como pizza, me levanto más rígida, más adolorida. Migramos a Panamá, yo soy venezolana, migramos a Panamá hace 5 años y medio y llegando a Panamá, mi reumatólogo, como en Venezuela no habían reactivos, me manda a hacer unas pruebas en un laboratorio inmunológico aquí en Panamá. Cuando yo llego, había como un anuncio que decía que trataban las enfermedades del sistema inmunológico sin medicamentos, reparando el intestino. Y entre las enfermedades inmunológicas listadas estaba la espondilitis anquilosante. Y yo, wow, yo necesito hablar con este médico, yo necesito saber cómo es su abordaje. Me dan la cita, resulta que el abordaje era a través de identificar en sangre sensibilidades alimenticias. Por supuesto, súper sensible al gluten, a los lácteos y a alimentos muy nobles y muy buenos, como el aguacate, como el coco, o sea, a una cantidad de cosas, y era porque tenía permeabilidad intestinal. Y este médico panameño es la que me invita como que a hacer esa revisión y ella me dice, tú no tienes espondilitis, tú tienes una enfermedad intestinal, tú tienes permeabilidad intestinal y te está causando síntomas de espondilitis. Porque todas estas a mí me diagnostican por defecto, si se quiere, por descarte, porque doy negativo para, o sea, perdón, genéticamente no tengo el gen ni para la artritis, ni para el lupus, ni para espondilitis, ni para ninguna, pero estaba podrida en los síntomas. Entonces esta doctora me dice, dame un voto de confianza, dame 6 meses, vamos a reparar tu intestino, vamos a recuperar tu microbiota intestinal y si se te quitan los síntomas, te vas a dar cuenta que tú no tienes espondilitis, tú tienes síntomas de espondilitis. Y así lo hice, retiré de mi alimentación todos los alergenos, empezamos a recuperar la microbiota, empiezan a revertirse los síntomas. El cuento es que ya hoy por hoy son 4 años sin tomar ningún tipo de medicamentos para la espondilitis y este año mi reumatólogo me da la buena noticia de que no la podemos seguir llamando espondilitis anquilosante porque ya no hay inflamación y no hay ningún anquilosamiento. El anquilosamiento es cuando se hace el callo óseo y se cierran los espacios intervertebrales o intraarticulares. Me dice, podemos hablar porque han aparecido uno que otro síntoma que se parece, que es, que no es, que a veces parece como una fibromialgia y a veces duele un nódulo en la mano como una artritis. O sea, han aparecido algunas cositas inmunológicas siempre muy relacionadas a cómo está mi salud intestinal. Entonces ella decide que vamos a cambiar el nombre por espondiloartropatía inespecífica. Y a mí el nombre de entrada me pareció peor. Yo decía, son más enredados, son más feos, pero cuando lo desglosas en medicina, itis es inflamación y patía es enfermedad. Entonces, ok, tienes una enfermedad porque de algo estaba enferma en ese momento.
no es anquilosante porque no hay nada, ningún anquilo, es inespecífica. Inespecífica es igual como a inexplicable, a no sabemos qué es. Ujú. Entonces, sabes, me hace como muy feliz haber logrado con mi disciplina en la práctica del yoga para mantener las articulaciones móviles y flexibles y con mi alimentación que se hayan dormido completamente los síntomas que inclusive hayamos llegado a este punto de vamos a cambiarle el nombre porque podemos decir que tienes una enfermedad autoinmune, pero no sabemos cuál, no hay indicios de cuál, no hay indicios en sangre, ni en clínica, ni en rayos X, ni en ninguna parte. Entonces, para mí es un muy, muy buen pronóstico frente a lo que me dijeron hace 7 años de que podía llegar a ser todo esto. Entonces, Increíble. ha sido Increíble lo que increíble. mencionas. Sí. Sí, sí, ha Increíble lo que sido un... mencionas. Puede continuar. No, no, que ha sido además un camino súper bonito porque yo decido, como lo decía en el video, yo decido compartirlo en redes sociales de manera positiva, porque lo otro es que yo veía a todas las personas que tenían diagnósticos similares, iba a sus blogs, iba a sus páginas web y eran muy negativos. Te hablaban era de los síntomas, de los dolores que tenían. Y yo decía, no, pero yo he encontrado que cuando hago yoga me siento mejor, que haciendo un yoga más suave, exigiéndome menos, eh, tal vez exigiéndome menos en, en la práctica en cuanto, tú lo sabes, ¿no? De pronto en Ujú. Ashtanga, o sea, son como más exigentes, más rápidos y Sí. más de hacer inclusive cosas que, oye, para mí, con mi cuerpo inflamado, no eran posibles. Entonces era un poco como que respetar mi ritmo, mi cuerpo en ese momento, llevar mi estilo de práctica más suave y mi estilo de alimentación, compartir eso que a mí me estaba funcionando y crecí muchísimo en redes sociales y la gente me pedía mi ayuda y mi asesoría y yo, no, ya va, espérense. Entonces ahí cuando me formo y me instruyo y me sigo instruyendo y sigo estudiando como yoga teacher y como asesor de nutrición. Claro. Y diste en un punto súper importante que toca en una de las preguntas que tenía para ti más adelante, pero ya diste en una de ellas que me estaba preguntando como que hay algún tipo de prueba que uno se pueda hacer para ver si tiene alergia alimenticia, como para poder tener una idea de cómo está la salud intestinal. Eso yo tenía esa curiosidad, como que eso existe, hay algo. Sí, sí existe. Sí existe. Se hacen pruebas de sensibilidades alimenticias en sangre y además es comiquísimo porque te pinchan el dedito con Ujú. 3 gotitas de tu sangre, determinan hasta 180, 290 alergenos, depende del panel que escojas de alimentos y de sensibilidades. Y por ahí también pueden ver cómo está tu microbiota, Ujú. cómo están funcionando, ¿sabes? Las bacterias, los virus y los hongos que hacen vida dentro de nosotros, si están en equilibrio o cuáles están alteradas, y en base a esas alteraciones que haya, poner el tratamiento correcto, muchas veces con probióticos, enzimas y herbáceos, adaptógenos y alimentos. O sea, no es nada, es estricto, requiere disciplina, pero no es nada difícil, no es nada de morirse, no es nada arriesgado. Es súper posible recuperar la salud intestinal y restituirla con cosas muy sencillas. Eso lo hiciste aquí en Panamá, esa prueba. Esas pruebas las hice aquí en Panamá. De hecho, hay 2 laboratorios importantes aquí en Panamá realizando, los Biomed y Criocel. Mm. Pero a nivel mundial hay laboratorios haciéndolos en toda parte del mundo. Inclusive estos 2 laboratorios tienen representantes en otros países y le dan toda la indicación al paciente, les envían el kit y les enseñan cómo tomarse la muestra y a qué laboratorio tienen que mandar, porque todas esas pruebas no son procesadas en Panamá, todas son procesadas en California.
Wow. Entonces, ¿sabes? Se les da toda la indicación al paciente para que tome su muestra y la mande al laboratorio de California. Me decía que aquí en Panamá, por supuesto, el laboratorio te hace toda la gestión, pero para otros países está disponible también. Y Wow. es lo más seguro y es el camino más corto, porque podemos, digamos, intuir que el gluten, que los lácteos, que los cereales, que los alimentos procesados, que los azúcares nos hacen muchísimo daño y Ujú, de plano quitárselos a cualquier paciente con cualquier diagnóstico y que la persona vea mejoría. ujú, Pero puede pasarle, ¿sabes? Como te comentaba, ok, quitamos estos que son los que sabemos, estos inflaman, estos hacen daño, estos vamos a quitarlos. Pero la persona puede resultar sensible al aguacate, al coco, a la cúrcuma, ujú. al aceite de oliva, a cantidades de alimentos súper nobles y que vamos a encontrar recomendados para manejar la inflamación y para manejar el estreñimiento y los gases y una cantidad de cosas. Pero si tú eres sensible, no haces nada comiéndolo, por buenos que sean, porque te van a inflamar. Claro, claro. Es súper interesante esto. Para compartirte un poquito también de la gran curiosidad que le tengo a esto, como mencionaste anteriormente, ¿no? Esta práctica de Ashtanga que es bastante dinámica, bastante rigurosa. Yo desde finales del año pasado, que fue la última vez que estuve estudiando con una maestra, digamos, de la forma tradicional, Uh -huh. progresando por la serie, que como sabes es súper exigente. Yo Sí. llegué a un punto donde me pareció un poco como ridículo el nivel de exigencia y no veía, sabes, aquí yo no pensaba ser un atleta, esto yo lo hago por conectarme con mi espiritualidad y por autoindagar y no veía la Claro. necesidad de tener tanto dolor en el cuerpo. Y he venido como bajándole la intensidad, bajándole bastante y aún así siento ciertos como dolores que son como recurrentes. Y estos han Uh sido -huh. recurrentes desde años, son como ciertas cositas. Y me he puesto a pensar últimamente como, ¿será que el motivo por el cual yo no termino de sanar ciertas cosas físicas tendrán que ver con mi alimentación y porque tengo cierta inflamación en mi cuerpo y quizás Claro. no al nivel de ser diagnosticado, aunque no me he hecho ninguna prueba, quién sabe, eh, de tener, digamos, algo inmunológico, pero de que hay inflamación, creo que intuitivamente siento de que hay inflamación y que las cosas que estoy Todos, comiendo. todos estamos actualmente manejando un cierto grado de inflamación crónica, ¿ok? Le Mm, llamamos inflamación crónica de bajo grado. Todos estamos luchando con ciertos niveles de inflamación por el estrés al que sometemos al cuerpo con el mal manejo de emociones, con prácticas físicas exhaustivas, con alimentos, con la mala calidad del sueño, ¿ok? Porque vamos a estar claros, y ha salido mucho a relucir ahorita en la pandemia, tengo ansiedad y no paro de comer, pero también estamos los ansiosos que no podemos dormir bien. El tipo de personas que la ansiedad no nos da más apetito o menos apetito, simplemente no nos permite dormir bien, dormir a profundidad o tener un sueño realmente reparador. Y todas esas cosas nos inflaman. Y obvio, digamos, es normal que si hacemos una práctica física exhaustiva, nos duelan los músculos, inclusive que nos duele un poco alguna articulación si la forzamos demasiado, si estuvimos, sabes, de pronto haciendo cosas con los hombros que eran en una rotación muy extrema, oye, es normal hasta cierto punto que la articulación te moleste, que el músculo se sienta más trabajado porque hiciste de pronto demasiadas chaturangas, le incluiste, te pasaste demasiado tiempo en un guerrero y te contrajo el cuádriceps o en X posición y dolieron los glúteos o hiciste los 108 saludos al sol. Yo una vez hice los 108 saludos al sol y se me pegó un dolor horrible en una escápula y mm, nada, o sea, simplemente llevé a mi cuerpo a un extremo en el que lo cansé. Y mm. cuando tenemos una inflamación crónica de bajo grado, nos cuesta más salir de ese, ok, es normal que me duela el músculo hoy, mañana, porque lo trabajé, pero ya que me duela todavía dentro de una semana, porque hice 108 saludos al sol, oye,
O sea, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces es un poco entender eso y bajarle el ritmo, pero a todas las áreas, porque somos seres integrales y no podemos pensar solamente en, es que la práctica física es muy exigente. Ajá, pero la práctica física la estás acompañando con suficiente hidratación. Te estás hidratando bien antes y después. Estás durmiendo, tú estás durmiendo bien. ¿Qué estás comiendo? Y muchas veces es eso, o sea, ya, ok, ya abandoné el gluten y sigo inflamado. Ajá, pero podemos revisar eh, qué tipo de proteína estás comiendo, podemos revisar qué tipo de carbohidratos estás comiendo, porque hay personas, como en mi caso, que el consumo muy elevado también de almidones, así sea yuca, plátano, camote, que son fibras, que son naturales, pero si los como en exceso también me inflaman. Y no soy la única que se comporta así. Hay una relación entre el metabolismo del azúcar y la recuperación muscular. O sea, es un tema súper más profundo, pero hay que vernos como un todo, ¿ok? Así como, o sea, como lo hacemos en el yoga, que no es nada más hacer el movimiento, es respirar, es hacia dónde orientas tu drishti, a dónde pones tu atención, es también la alineación, donde va el pie que va para atrás no va a lo loco, no va así para que tengas más equilibrio, ¿sabes? Es como igualito que en una clase de yoga, no es nada más hacer la postura, ¿okay? Entonces no es nada más ver que esto que me está pasando, porque tuve mucho estrés esta semana. Ajá, tuviste mucho estrés esta semana, de pronto no lo manejaste bien, pero ¿cómo comiste? ¿Cómo, vuelvo, ¿no? ¿Cómo Sí, comiste? ¿Cómo dormiste? ¿Te ejercitaste más, menos, igual? Hay que vernos siempre como un todo. Y bajarle, y aprender a escuchar al cuerpo, y bajarle dos, y ver, oye, me encanta esta forma de practicar, pero está siendo muy exhaustiva. Esto que hiciste, ok, me encanta y me encanta aprender y me encanta todo esto, pero ya, estamos llegando a un extremo que es sí, ridículo el cansancio que me genera. Entonces, ok, voy a adaptarlo a lo que le hace bien a mi cuerpo. O sea, sí. no me importa si voy más lento que el resto, voy a mi ritmo respetando mi cuerpo para no dañarlo. Sí, hablaste de la hidratación, que también es un tema que quería indagar un poquito, como este mito de los 8 vasos del agua al día. Quisiera saber desde tu perspectiva qué tan cierto lo consideras. Mira, eh, realmente hay como que muchos estudios y es como un estándar 8 vasos, pero en realidad tiene mucho que ver con nuestro género, con nuestro peso, con nuestra talla, con nuestra actividad física, con el clima donde vivimos aquí en Panamá. Hay muchísima humedad, estamos constantemente transpirando, nuestra tendencia a deshidratarnos es mayor, porque por la misma humedad estamos todo el tiempo como humeditos, nosotros también como transpirando. Necesitas más agua. Las mujeres, dependiendo de la etapa, si estamos en edad fértil, dependiendo de la etapa del ciclo en la que estemos, vamos a necesitar más agua. Sobre todo si estamos menstruando, vamos a necesitar más agua. ¿Ok? Entonces, establecerlo así como que 8 vasos, esa debería ser como que, esa es la media, ¿ok? Y esa debería ser como tu referencia. Ujú, No deberían ser menos de eso, ujú, ¿ok? Pero es posible y lo notarás. Hay días en que tienes más actividad, hay días en los que hablas más, hay días necesitas más agua, hay días que hace más calor, necesitas más agua. claro. Pero eso, o sea, inclusive en los hombres que no tienen un ciclo hormonal que les dé la vuelta y media como nosotras las mujeres, también vas a notar que tienes días que necesitas más agua que otros. Claro, Entonces es como una media. 8 vasos es una media y debería ser así como que la meta mínima a ok, cumplir. Pero en realidad yo siento que podemos necesitar fácilmente mucho más de eso. claro. ¿Y hay alguna relación entre la deshidratación y la inflamación? Sí, sí, 100%. Porque cuando nuestras células tienen agua, necesitan Ujú, agua. Nuestro cuerpo, nuestros tejidos intersticiales necesitan agua. La sangre, o sea, necesitas agua para que tu torrente sanguíneo esté mejor. Entonces, cuando estás deshidratado, por supuesto, la respuesta metabólica y la respuesta celular es más lenta y hay más inflamación. De hecho,
no es un mito que te dicen, en las personas con artritis que se derrama, pongo este ejemplo, que se derrama líquido y hay inflamación puntual en articulaciones, ves las muñecas, ves las rodillas con líquido derramado y siempre dicen, tiene que tomar más líquido para que ese líquido salga. Claro, habría también que estimular un poquito la parte linfática y ayudar a esa persona con otra cantidad más de recursos, pero sí, definitivamente, mantenernos hidratados. Es que lo notas hasta para tu capacidad de respuesta, para tu capacidad cognitiva, cuando estás deshidratado es totalmente distinto. O sea, termino una clase de yoga todo deshidratado para que tú veas, o sea, tal vez lograste el cometido que tenías de movilizar tu cuerpo y tus energías y centrarte con tu mente, pero no es el momento propicio como para que, no sé, te sientes a rendir un examen. Primero te hidratas, después resuelve, después responde, no va a ser nunca igual la capacidad de respuesta y muchas veces ese mal humor, esa agresividad, ese dolor de cabeza o ese ataque de hambre puede ser deshidratación. Pasa muchísimo, que se lo confunden con cualquiera de estas que te mencioné y están deshidratados, lo que necesitan es tomar agua. Sí, sí. Estoy súper intrigado con todo lo que estás diciendo. En la dieta india se ve mucho el tema del arroz blanco. El arroz blanco, y yo siempre he sentido que el arroz blanco me ha caído bien. Incluso hay veces que he tenido, digamos, dolor de estómago, desbalance de pita, como mucho fuego, mucha gastritis, y me recomiendan el arroz blanco, sencillo, y siento que ha hecho, que hace, me beneficia, ¿no? Pero también he escuchado que el arroz blanco puede también, pues, como causar inflamación. Quería saber Es que desde tu perspectiva. eso es totalmente relativo, porque a mí el arroz blanco me puede inflamar, pero fíjate que para ti tú le ves beneficios desinflamatorios, ¿ok? Y por años las abuelitas, una diarrea te la atendían con una crema de arroz, con un atol de arroz, ¿ok? Y permite reparar la flora intestinal si la persona no es sensible al arroz. Pero si tenemos una persona que es sensible al arroz o que es sensible al gluten, es probable que sea sensible al arroz, porque todos los cereales, aunque el gluten es la proteína presente en trigo, cebada y centeno, en todos los demás cereales hay prolaminas, o sea, cada uno tiene sus proteínas, cada uno tiene sus prolaminas, y potencialmente a nivel metabólico ocurre un proceso de mimetismo molecular y se transforman y se comportan igual que el gluten. Sin embargo, el arroz es de los que menos se transforma en gluten. Cuando tenemos una persona sensible al gluten, hay también que retirar todos los cereales, incluido el arroz. Sin embargo, como te digo, el arroz es uno de los que menos transporta gluten y el arroz basmati o el arroz jazmín son tal vez de los menos modificados genéticamente que hay y son los de que son de grano más largo y esos tienen menos almidones. Entonces suelen ser mejor tolerados, ¿ok? Sí. Pero es algo muy individual, ¿ok? Si te va a caer mal o te va a caer bien, depende mucho de ti, si te va a inflamar o no, porque, o sea, vuelvo y te repito, por ejemplo, el caso de la cúrcuma. La cúrcuma la recomiendan como un súper, mega, hiper desinflamatorio, pero tú sabes que yo soy sensible a la cúrcuma y no lo sabía, tuve que repetir pruebas este año porque tenía una tendinitis en las manos y por supuesto mi reumatólogo me decía, claro, estás haciendo mucho yoga, te estás parando mucho sobre las manos y aunque yo no paso todo el peso encima de mis manos, a mí no me gusta hacer inversiones, me dan miedo en realidad. Entonces yo no hago muchas inversiones, pero sí hago mucho perro hacia abajo, sí hago muchas planchas, hago mucho chaturán, entonces, claro, te estás parando mucho sobre las manos, esa es la tendinitis que tienes.
vamos a complementar esto con cúrcuma. Y empiezo a tomar pastillas de cúrcuma, y entonces me empezaron una tendinitis, la tendinitis se me mudó para las rodillas. Y yo, ¿y ahora qué está pasando? Decidimos repetir las pruebas de sensibilidad y resulta que soy súper sensible al cúrcuma. Entonces, la súper desinflamatoria y anticancerígena cúrcuma a mí me inflama. ¿Ves? Wow. Entonces puede pasar lo mismo con el arroz. Hay Claro. alimentos que son amigos tuyos y alimentos que no. O sea, Sí. hay que identificarlos para que escojas los alimentos que no te inflamen, que te ayuden a estar en salud, en armonía y todo eso. Sí, algo interesante, eh, profundizando más en el tema del yoga y en la escena del yoga, porque eso también es todo como un mundo, ¿no? Entra el tema del veganismo, ¿no? Y cuando comencé a explorar ese estilo de vida, mi digestión ha estado lo peor que ha estado, creo que en toda Toda mi tu vida. vida. Yo, bueno, desde chico, digo, yo nací en Uruguay, viví un tiempo en Argentina y allá es muy común los asados y comer Sí. carne y siempre me crié comiendo carne y nunca tuve rollos con eso, pero entonces transicioné a este estilo de vida vegano y siempre tenía esta inflamación en el estómago, bloating, que se me olvida cómo se dice en español, pero Distensión y gases. ajá, Bloating tiene que gases, ver con exacto, gases y distensión. exacto, que te sientes como inflado de la panza, y eso notaba que me afectaba también mi humor, estaba amargado cuando sentía ese malestar en el estómago. Y resoné mucho con lo que dices de como de los frijoles, me parece que tú le llamas leguminosas. Sí. Por lo menos yo me he dado cuenta, ¿no? Para mí el hummus se volvió como el elixir y hasta recién comencé a percatarme que cada vez que como hummus Te inflamas. me inflamo fuertísimo. Pasa muchísimo y es porque realmente, o sea, ser vegano o no es realmente una decisión muy personal, que la respeto muchísimo, cómo no, pero conociendo lo que conozco hoy en día sobre nutrición, sobre mi cuerpo, sería la última opción que yo tomaría, hacerme vegana. Necesitamos proteína animal. No existe ningún alimento que pueda sustituir el valor biológico que nos aporta la proteína animal. Sí estamos diseñados para consumir proteína animal. Tenemos caninos. El intestino de nosotros se parece mucho más al intestino de un animal carnívoro que al intestino de una vaca. Tenemos un estómago pequeñito y un intestino un poco más largo y más complejo, como un carnívoro, como un león, como un tigre. Hay muchos aspectos de nuestra digestión que se parecen muchísimo más a la de un carnívoro que a la de un animal rumiante. ¿Okay? No tenemos dientes planos, o sea, hay una cantidad de cosas que científicamente comprueban que estamos diseñados para comer carne y que la necesitamos. No existe ningún alimento con la que pueda sustituirlo. Y en la alimentación vegana tienden a utilizar primero mucho gluten porque muchos de estos sustitutos que utilizan para hacerse preparaciones estilo carne son a partir de trigo, de gluten, de Claro. soya, que es un alimento que está muy modificado genéticamente, que es una leguminosa, también como todos los porotos. Entonces están comiendo demasiada fibra, demasiados porotos, demasiados cereales, que como te dije, todos por mimetismo molecular se terminan comportando igual que el gluten. Y los granos, por su parte, contienen muchas saponinas, lectinas y fitatos, que son antinutrientes naturales que ellos tienen para defenderse de agresiones medioambientales, Claro. que son para combatir plagas y todas estas cosas, pero que a nosotros nos causa una inflamación transitoria en el intestino, pero esas inflamaciones transitorias en el intestino, cuando son tan recurrentes, se terminan haciendo crónicas. Okay. Entonces empiezas a causar con muchos gases, con indigestión, con gastritis,
con sobrepeso, entonces, pero oye, pero si come todo muy natural, es de estos veganos que es súper natural, que no come alimentos procesados, porque también hay veganos que comen muchos alimentos procesados, pero es uno de estos veganos como más naturistas, y está inflamado y está engordando, no sé, claro, y parte, entonces, lo que yo digo, no estamos gordos, no estamos enfermos, estamos intoxicados, estamos inflamados, y tiene mucho que ver con lo que estamos comiendo, y definitivamente el exceso de fibra, el exceso de granos y de cereales nos inflama muchísimo más que el consumo de proteína animal, aunque parezca contradictorio, ilógico y ¿sabes? Antiecológico y antiético, porque ¿qué hace una maestra, una profesora, una yoga teacher, mandando a la gente a comer carne? Eso es súper contradictorio y a muchísima gente eso le crea mucho ruido sobre mí y, ¿sabes? Me pone en distancia. Claro. Pero es que, oye, hay que entender cómo funciona el cuerpo y apoyar nuestras funciones vitales. Y solamente de esa manera tú vas a poder progresar en tus metas de conseguir tu equilibrio, de conseguir mejorar en tu práctica, desde lo más físico hasta lo más íntimo, pero todo tiene que ver. Y definitivamente, como tú estás diciendo, o sea, en lo que me siento mal y me inflamo, me da mal humor, me da dolor de cabeza, me da fastidio. Depresión. Te deprimes, tiene muchísimo que ver, porque resulta que en el intestino hay neurotransmisores. Entonces, Claro. hay serotonina. El 80% de nuestra serotonina está en el intestino. Entonces, si tú estás lastimando o inflamando constantemente tu intestino, hasta los neurotransmisores se van a ver afectados. Entonces, por supuesto, se va a ver afectado tu estado de ánimo y puedes caer en depresión, en ansiedad, en manía, para usted de contar. Wow. Y todo tiene que ver, es muy loco, pero todo tiene que ver, y por eso es que el intestino es el segundo cerebro, que yo siempre digo, para Claro. mí es el primero, pero bueno. Sí, yo también he escuchado eso y siento que concuerdo bastante con eso de que el cerebro número uno en verdad está en nuestro intestino. En nuestro intestino es impresionante, tiene un sistema nervioso autónomo Mm. que interactúa con el sistema nervioso central, o sea, un sistema nervioso autónomo que es el sistema nervioso entérico, que él interactúa con el sistema nervioso central y es donde fluye esa comunicación intestino-cerebro. Tiene neuronas, tiene neurotransmisores, tiene la microbiota intestinal que recientes estudios ya empiezan como a mencionarla como el posible tercer cerebro, por la cantidad de información que tienen nuestras bacterias y nuestros microbios y cómo el balance o desbalance de esos microbios nos pueden afectar en nuestra salud, en nuestra enfermedad. Entonces, ¿sabes? El intestino es todo un mundo. Y sí, somos lo que comemos, pero somos lo que somos capaces de digerir, incluyendo las emociones. Sí, claro. Porque donde se te queda tarugada una emoción, también, también lo Sí, que sí, sí. sí, 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 claro. Wow, sí, este camino como de autoindagar, ¿no? Porque, ¿sabes? Uno puede estar pasando también por situaciones de la vida en sí, como por ejemplo esta pandemia que agarró a mucha gente fuera de base y ha tenido que reinventarse y verse en una posición donde se encuentra en una posición difícil económicamente y todas estas cosas que son retos legítimos, son retos válidos que la persona está enfrentando y entonces pensar como que, y hay tanta información ahora, ¿no? Uno pasa por las redes sociales y todo, o sea, 3 de cada 5 posts son informativos y te están dando algún tipo de información, si es de alguna práctica espiritual, si es de nutrición, si es sobre el manejo del estrés, si es tantos diferentes componentes que nos podemos estar enfrentando que ya uno no sabe si será que yo me siento de esta forma porque en verdad mi situación de vida está difícil o porque estoy comiendo mal o porque no estoy meditando o porque no estoy haciendo esto y lo otro. Y O por encima de todas las eso, anteriores. o por todas las anteriores, y encima de eso agrégale a que la ciencia
se contradice también. La ciencia constantemente se está contradiciendo. Impresionante, sí. Y ahora estoy viendo mucho más el tema de la dieta carnívora y cuántos estudios respaldan eso, de incluso comer solamente carne. Ujú. Y que la gente le está yendo increíble con eso. Y claro, ahí entonces recae pues de dónde se consigue la carne y qué tipo de calidad de la carne. Y claro, Exacto. Ahí entonces caemos en otro tema. sí, en todo, totalmente otro tema. Eh, en tu caso, ¿cómo es tu criterio para seleccionar qué tipo de carne vas a consumir? Mira, en realidad yo somos en casa muy consumidores de proteína animal. Lo que estoy haciendo actualmente y definitivamente sí es una inversión porque sí es más costoso porque criar animales, digamos, ecológicamente adecuados para nuestro consumo es costoso, es poco y es Ujú, costoso lo que se consigue. Pero sin embargo, por ejemplo, la carne de res y el cerdo nacional siguen siendo criados de la manera tradicional. ujú, Obvio que tienen que ponerle algunas vacunas, algunos antibióticos a estos animales, pero no son animales que están creciendo encerrados, comiendo piensos, productos para engorde de animales, ujú. o que están siendo inyectados con hormonas para que crezcan más rápido. Todavía la ganadería de Panamá en ese aspecto es bastante confiable. Sin embargo, hay algunos productores agrícolas que tienen animales de pastoreo, a los que son animales que sacrifican más jóvenes porque no es sustentable llegar que este animal sea muy adulto, pero son animales criados solamente con pasto, en libertad y todo eso. Igualmente con los pollos también hay varios criadores, digamos, Eh, que tienen pollos, que tienen huevos. Se está poniendo también mucha atención en la pesca artesanal y que no sean de piscicultura. Entonces, digamos, se está prestando también un poco más de atención y se está poniendo inclusive más información en los mismos empaques que te dicen si es de pesca tradicional o es de piscicultura, que te dice cómo fue ahumado, qué utilizaron para ahumar en el caso, por ejemplo, del salmón, que utilizaron para ahumarlo. Entonces, ahora hay más información en el etiquetado nutricional y hay un poco más de conciencia y hay un poco más de facilidad para conseguirlo. Pero sí se consigue. En otros países es mucho más costoso que en ujú, Panamá conseguir cortes de res de pastoreo. De hecho, una amiga ujú, me enseñaba, ella vive en Washington, en DC, y me enviaba la foto de 750 gramos de carne molida de grass feed, ujú, $37. Y le digo, wow, y yo le compro a esta muchacha que me suministra mi carne de pastoreo y me trajo 2 kilos de carne molida, el lomo, me trajo varias cosas y yo le pagué $48, pero eran varias cosas, o sea, no te sé decir exactamente en kilos o en libras qué tanto era, pero ujú. eran varias cosas y yo, uy, me quejo porque me sale más caro, pero no, sí hay acá en Panamá donde conseguir este tipo de cosas y conseguir pesca tradicional y conseguir pollos también de gallinas picatierra, de huevitos que no tienen hormonas, de este tipo de cosas. Hay personas dedicadas a vender inclusive vegetales orgánicos. Sin embargo, yo en los orgánicos invierto más en los de hoja, Ok, porque son los que pueden estar más contaminados con agrotóxicos. de Entonces hago acuerdo. más énfasis en tratar de conseguir mi lechuga, mi apio, todo estas de ramas, de hojas, que sean orgánicas, que las fresas sean orgánicas, porque no tienen prácticamente ninguna protección. Pero tú a una naranja le puedes quitar la cáscara, a una piña le puedes quitar la piel también, pero una fresa no. Entonces, ¿sabes? Como que cuidar en algunos alimentos más que en otros que su procedencia sea realmente orgánica, pero los que tienen una piel gruesa
con lavarlos bien y retirar la piel, vamos bastante seguros. Claro. Bueno, hemos cubierto bastante campo en este episodio y probablemente vayamos a tener que tener otro más adelante para seguir profundizando en esto. Pero para concluir, para una persona, digamos, como yo, que sospecha que tiene sensibilidades alimenticias que quizás están afectando su forma de desempeñarse en lo que hace, tanto físicamente como psicológicamente, ¿cuál sería un primer paso indicado? De lo que me quedó que tú compartiste sería quizás hacerse una prueba de sensibilidades alimenticias. No sé si eso es lo que tú Ese es el camino más corto, ¿ok? Ese es el camino más corto y más seguro. Es costoso hacer estas pruebas, pero muchos laboratorios incluso te ofrecen planes de pago, planes de financiamiento, ¿ok? Para hacerlo, porque sí, son costosos. Y la otra opción que puedes hacer es empezar a retirar, por lo menos de tu dieta, los alergenos más comunes, los alimentos que sabemos que causan más inflamación, y probar lo que conocemos como una inmunodieta, en la que no utilizamos granos, no utilizamos cereales, no utilizamos lácteos, no utilizamos huevos y no comemos mariscos ni frutos secos. ¿Sabes? Retiramos los principales alergenos y, por supuesto, el sistema inmunológico se va a calmar y la inflamación va a ceder. Pero como te decía, igual entonces empiezan a que puedas haber creado sensibilidad a alimentos muy buenos, como el aguacate, como el coco, como la cúrcuma, qué sé yo, y seguirlos consumiendo y no lograr controlar los síntomas. ¿Okay? O que se trate de una permeabilidad intestinal porque hay Candida albicans, que es un tipo de levadura que cuando tiene un sobrecrecimiento en el intestino causa también muchos síntomas. Entonces esas cosas es más seguro descartarlas con un examen de sangre. ¿Okay? Mientras haces el examen de sangre, podemos probar una inmunodieta, inclusive podemos probar la dieta de eliminación por excelencia, que sería ponerte 100% carnívoro. Esa es la dieta de eliminación por excelencia. Te ponemos 100% carnívoro. Pollo, res, pescado, cerdo, a libre demanda. Quitamos absolutamente todos los demás alimentos, vegetales, frutas, tubérculos, granos, quitamos todo y te dejamos en una dieta carnívora, y después vamos incluyendo grupo por grupo, uno a uno, cada alimento para probar tu sensibilidad. Pero eso nos puede tomar, Ian, un año o más, y que incorpores algo, pero entonces ese día no comiste nada más carne de res, sino que también le metiste pollo, cerdo, no sé qué, y no vamos a saber si fue el pollo, el cerdo o la lechuga que metiste ese día. Entonces, ¿sabes? La ruta, hay maneras de hacerlo, por descarte, y con dietas de eliminación, con una dieta carnívora, qué sé yo, pero la vía más expedita es un examen de sangre. Por supuesto que mientras esperamos el examen de sangre, podemos de una empezar con algún tipo de dieta de eliminación, con alguna inmunodieta o con dieta carnívora para acompañarte en ese proceso, mientras esperamos resultados. Increíble. Increíble. Okay, pues, estamos seguros. Es la vía más corta. Claro, Definitivamente, para mí esta es la vía más corta. Claro. Yo podría seguir aquí preguntándote, pero quiero honrar tu tiempo y también la capacidad retentiva de las personas que estén escuchando también esto, porque es bastante información. Sí. Dimos mucha información en muy poquito tiempo, pero yo encantada de hablar contigo y a la orden. Sí, súper valiosa esta información. Sé que mucha gente se va a poder beneficiar de esto. Así que muchísimas gracias por tu tiempo.